Buenos días. Nos encontramos en el miércoles de la octava de Pascua. Ayer, martes, intentamos transmitir la misa del martes de la octava de Pascua y no pudo ser por problemas técnicos. Ayer ya mandamos el Evangelio y la homilía. A partir de hoy haremos exactamente lo mismo, esperando que ya el domingo se pueda transmitir la misa de forma normal y en tiempo real a las 12 de la mañana. Comenzamos con el Evangelio del miércoles de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, queridos niños, queridos ancianos, queridos todos en Cristo Jesús. La primera lectura de la misa de hoy nos habla del encuentro que tiene Pedro y Juan en la puerta del templo, en la puerta llamada Hermosa, con uno
con un paralítico que pedía limosna. Este paralítico vivía de limosna. Este paralítico somos tú y yo, que también vivimos de limosna de los demás, que nos quieran, de los afectos, del dinero, del prestigio, de todo aquello que no nos sacia. Y este hombre, cuando venía a Pedro y a Juan, le pone la mano y le dice: Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y este paralítico, en nombre de Jesús Nazareno, se levantó y anduvo. Volvió a su vida normal. Nosotros que estamos paralizados muchas veces por nuestros pecados personales, por nuestros miedos, por nuestras circunstancias concretas, porque no te quieran, porque no te aceptas, porque eres tal y cual. Hoy, Pedro y Juan nos dicen en nombre de Jesucristo Nazareno, el resucitado: levántate y anda. Pues ojalá, queridos hermanos, que nosotros hoy podamos caminar como este paralítico. Precisamente del mismo caminar nos habla el Evangelio de hoy. Estos dos discípulos de Jesucristo que van camino de Emaús, como tú y yo, que somos estos discípulos, que caminamos por la vida y vamos camino de Emaús. No sé qué encontraremos en Emaús, no sé qué pensaban encontrar estos discípulos en Emaús. A lo mejor, después de haber visto y haber escuchado al Maestro, se nos ha olvidado y van por el camino de Emaús entristecidos, como así dice el Evangelio. De pronto se presenta Jesucristo ante ellos y dice que se presenta en persona. También Jesucristo, queridos hermanos, se nos presenta en persona en el caminar de la vida. Se nos presenta en la persona de tu mujer, de tu marido, de tu hijo, de tu padre, de tu compañero de trabajo, de tu hermano de comunidad, de tu hermano de hermandad, de tu hermano de grupo, de tu familia. Jesucristo en persona se nos presenta. Pero nuestros ojos están ciegos y no ven, y nuestros oídos están sordos y no oyen. Por eso Jesucristo le pregunta a los discípulos, nos pregunta a nosotros: ¿qué conversación es esa que traéis de camino? Y ellos dicen que se detuvieron con aire entristecido, como nosotros, que tenemos muchas veces aire entristecido por el caminar de la vida. Ahora en estos momentos entristecidos porque a causa del coronavirus no podemos salir de casa, estamos todos en familia. Fijad bien que esa tristeza nos lleva a todos nosotros a no creer que Cristo camina con nosotros, que Cristo está resucitado, que Cristo está vivo. Y por eso, fijad bien, ellos dicen: ¿no sabes cómo es que tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe qué ha pasado estos días? Es como si nos dijera estos discípulos a nosotros también: es que tú no te das cuenta de lo que ha pasado. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te pregunta el Señor a ti hoy esta mañana? Y tú, como estos discípulos, que han sido testigos del caminar de Jesucristo, han visto sus milagros, han sido testigos de lo que le ha dicho a las mujeres y los mismos discípulos que han visto a Jesucristo resucitado, dice: esto ha ocurrido. Y nos dice Jesucristo esta mañana: ¡qué necios y torpes sois! Os recuerdo que en la parábola de las 10 vírgenes, Jesucristo dice que hay 5 prudentes y 5 necias. La palabra necia no es tonto, no es tonta. Es una persona que sabe lo que hay, pero no quiere reconocerlo. Y el Señor nos dice esta mañana a nosotros: ¡qué necios sois! ¿No has visto que estoy resucitado en tu vida? ¿No has visto que te he sacado de tantas tristezas? ¿No has visto que te he sacado de tantos pecados? ¿No has visto que te doy la capacidad de amar? ¿No has visto que te doy la capacidad de sentirte amado por mí? ¡Qué torpe eres para no ver lo que dice la Escritura! Y entonces Jesucristo comienza a hablar
desde Moisés y siguiendo por todos los profetas lo que se refería a él en toda la Escritura. La Iglesia, queridos hermanos, nos sigue profetizando a través de su palabra, nos sigue mandando su palabra, nos sigue hablando de Jesucristo, como él hace con los discípulos de Maús. Al ver esto, dice que ya iban cerca de la aldea donde iban y Jesucristo hizo, como dice aquí la palabra, simuló que iba a seguir caminando, simuló. Y ellos le ruegan, por favor, le apremian, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Fijaos bien que los discípulos son conscientes de que sin el Señor no son nada. Atardece y el día va de caída. Está hablando de la oscuridad, está hablando de la muerte, está hablando de lo que significa la muerte de no sentirse amado por el Señor. Esa es la muerte más profunda del hombre, esa es nuestra muerte. Y por eso, queridos hermanos, los discípulos son conscientes de que si se va Jesucristo, se quedan en la muerte. Y Jesucristo dice que se quedó con ellos y estando sentado a la mesa con ellos, al partir el pan, pronunció la bendición y al partir el pan, reconocieron que era Jesucristo resucitado. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo resucitado se nos aparece sobre todo en la palabra y se nos aparece en la Eucaristía, al partir el pan. Ahí reconocemos que Jesucristo está vivo, está resucitado y está en nuestra vida. Por eso, a partir de aquí, estos discípulos de Maús, que iban entristecidos por la vida, ahora vuelven a Jerusalén, vuelven a la iglesia, porque ahí está la vida, y comentan y son testigos del encuentro con Jesucristo resucitado, y a su vez escuchan a los discípulos, a los apóstoles, hablar del encuentro con Jesucristo resucitado. Cuando volvemos a Jerusalén, cuando volvemos a la iglesia, te encuentras con los hermanos y hermanas que dan testimonio de que Jesucristo está vivo. Acudamos a Jerusalén, queridos hermanos, acudamos a la iglesia, ahora de forma virtual, ¿de acuerdo? Mañana en presencia física, pero nunca dejemos de acudir a Jesucristo resucitado que está en su iglesia. Que la Virgen María así nos lo conceda.